Hola, vamos a comenzar una nueva presentación de Archicad 12. Partiremos de un nuevo proyecto a partir de una plantilla, la cual tendrá tanto el entorno como estamos viendo en la planta. Enseguida hablaremos de cuál es este entorno, que lo veremos tanto en planta como en ventana 3D. Antes de comenzar a hacer nuestro modelo, hacer mención que Archicad es multiplataforma, trabaja tanto en PC como en Macintosh y toda la interfaz es configurable por el usuario, tantos menús como paletas, navegadores, atajos. Bien, estamos viendo la planta, la cual forma parte del Graphisoft Park en Budapest, donde Graphisoft tiene sus oficinas y donde Microsoft también tiene parte de ellas. En estas dos parcelas es donde vamos a levantar los dos edificios que van a formar parte de esta presentación. Lo vamos a ver también en ventana 3D. Aquí estamos viendo el entorno donde se va a insertar nuestro modelo. Lo que haremos será levantar primero los volúmenes para después colocar los muros, forjados, pilares que forman parte del edificio. Haremos más hincapié en uno de los edificios y no repetiremos las rutinas que son repetitivas, sino que haremos inserción de los elementos para explicarlos, pero no haremos la inserción de todos los elementos, puesto que el proyecto es amplio y nos llevaría más tiempo del que tiene esta presentación. En el navegador tendremos disponible todos los elementos necesarios para documentar nuestro proyecto. En mapa de proyectos tendremos los puntos de vistas de plantas, secciones, alzados interiores, listados, hojas de trabajo, todos los que estén generados en la plantilla y vayamos generando nosotros como consecuencia de nuestro trabajo. También tendremos vistas guardadas de estos puntos de vista, las cuales utilizaremos para esta presentación y haríamos uso en cualquier proyecto, ya sea anteproyecto, básico, ejecución o final de obra. Por supuesto, también dispondremos de planos y un apartado de publicación para hacer de forma colectiva, guardar documentos, imprimir, plotear o enviar por internet. Bien, pues lo que haremos ahora es insertar los volúmenes que van a provocar nuestros edificios. Lo haremos a través de la herramienta Zona. La herramienta Zona no es simplemente una trama en 2 dimensiones, sino que es un elemento en 3 dimensiones que nos permitirá utilizarlo para hacer superficies o, en este caso, para hacer volúmenes. También nos valdremos, en este caso, de la ventana de favoritos, la cual lo que hace es guardar determinadas definiciones de los elementos. Para verlo, podríamos entrar en la herramienta Muros, por ejemplo, ver los atributos de nuestros muros en este caso, y siempre acompañado de un botón de favoritos, el cual nos permite, simplemente haciendo un clic, aplicar los atributos para que vayan siendo recogidos. Como vemos, las definiciones de Archicad son muy gráficas y aparecerá la mínima literatura posible. De esta forma, el lenguaje de signos o de dibujos nos permitirá aprenderlo fácilmente y también recordar cuáles son cada uno de sus atributos. Como vemos, siempre habrá un icono acompañando a nuestros parámetros para que estos vayan explicando qué es lo que quieren decir. Pues la plumilla para la trama, la plumilla para el perímetro de la trama, el tipo de línea para el perímetro de la trama. Siempre habrá un dibujo o un icono para explicar cualquiera de los parámetros de las definiciones de las herramientas de Archicad. Nos habíamos quedado en la herramienta Zona y con la ventana favoritos, la cual también podemos tener acceso a través de la paleta que podemos tener continuamente visualizada. Lo que hacemos es hacer doble clic para utilizarlo. Ya vemos en la barra de información cuáles son los atributos del elemento que vamos a insertar. Con la rueda del ratón podemos girar para visualizarlos si no queremos entrar en la definición de los elementos. Y ahora lo que vamos a hacer es insertarlos. Para insertarlos tenemos distintas soluciones. Una de ellas es insertarlo, como vemos, de forma manual, reconociendo muros o reconociendo líneas de referencia. Nosotros ahora, en primera instancia, vamos a ir haciendo clic en cada uno de los puntos de vértice de nuestra parcela.
Como vemos, también nos acompaña el informador. Es esa pequeña paleta para introducir los teclados, por medio de teclado, las distancias que nosotros determinemos. Nosotros estamos apoyándonos en la parcela que podría haber sido recogida a través de un DWG o cualquier otro formato vectorial que nos hubiese dado o bien la propiedad o cualquier estamento que dispusiera de la información de esta parcela. Hacemos un clic para terminar y ahora un último clic para insertar el sello, que en este caso va a ser volumen de edificio de nuestro elemento. Ese es el volumen del primer edificio. Vamos a colocar también el volumen del segundo edificio. De la misma manera, hacemos clic, nos vamos acercando. Vemos que cuando Archicad va reconociendo los elementos al ponernos encima, va cambiando la forma del puntero. También las líneas auxiliares nos permitirán hacernos o ayudarnos de ellas para la inserción de los elementos. Si nos confundiésemos, no habría ningún problema. Ahí vemos cómo hemos hecho incorrectamente la inserción de ese punto. Podríamos o bien deshacer sobre la marcha o posteriormente cambiarlo, puesto que la modificación de los elementos se puede hacer antes, durante o después de su inserción. De todos los elementos. Tenemos muchas formas de modificar los distintos elementos insertados. Insertamos ya este último. Aquí lo estamos viendo. Bien, en la parte superior vamos a insertar o vamos a visualizar dos más que no vamos a insertar. Aquí estamos viendo cómo aparecen de pronto dos zonas. Esta es la que teníamos, la que acabamos de insertar. Y aunque Archicad, por supuesto, sus elementos se colocan en la cota de nivel que nosotros determinemos, la visualización, independientemente de esto, podemos hacer que esté unos elementos, al ser todos opacos, unos delante y otros detrás, vamos a enviar hacia atrás al que acabamos de insertar para que nos deje ver, en primera instancia, el volumen del edificio que ya estaba insertado. Como digo, y vuelvo a repetir, no repetiremos las inserciones o las ediciones de elementos que ya hemos explicado. Así que vamos a seleccionar también la del otro edificio para mandarlo hacia atrás. Como vemos, también tenemos atajos que podemos utilizar. A partir de aquí, yo ya no haré mención a los elementos o a las órdenes que ya haga una sola vez por medio de los menús, puesto que hay muchas formas de insertar las órdenes o de dar las órdenes. Nosotros ya vamos a utilizar F9 en este caso para mandarlo hacia atrás y lo veremos. Vemos en 3 dimensiones nuestros dos edificios que vamos a comenzar a trabajar. Por supuesto, esto no es una ventana de visualización, esto es una ventana de trabajo. Y como veremos a lo largo de la presentación, podemos trabajar en ella independientemente. Podremos trabajar en cualquiera de las vistas del modelo. Ventanas, plantas, secciones, alzados. Continuemos. Lo siguiente que vamos a colocar va a ser los pilares a través de una red estructural. Esta red estructural será una malla, una matriz ortogonal que nos va a permitir insertar la retícula que van a soportar la estructura. Vamos a buscar esta herramienta de red, sistema de red, y vamos a definirla. Podríamos colocar pilares de forma automática, podríamos colocar también las líneas de red, líneas de cota, las cotas totales y a las distancias que nosotros determinemos. De igual manera, también determinaremos cómo se van a nombrar, si va a ser, por supuesto, esa matriz ortogonal o radial, y cuáles van a ser las distancias de los distintos vanos, las luces de los vanos, y cuántas vamos a colocar en un sentido o en otra. Por supuesto, en la red, en la capa que nosotros deseemos, hacemos clic en OK para insertarla. Aquí viene colgando nuestro puntero y lo que haremos ahora será determinar cuál va a ser la orientación y el punto de inserción. Ese va a ser el punto de inserción y la orientación ortogonal. Ya la tenemos insertada y lo que haremos a continuación será algunas modificaciones.
Esta red estructural nos ha colocado algunos pilares de más. Podríamos borrar todos ellos, los que necesitásemos fuera del área o de la geometría de nuestro edificio. Lo que haremos ahora, a manera de ejemplo, es ver cómo podemos hacer un marco de selección y después irnos a la herramienta pilar, que es lo que queremos borrar. Vemos también en el menú edición cómo nos permite seleccionar todos los pilares en marco de selección. A partir de aquí utilizaremos siempre control A, es el atajo que tenemos por defecto, y también es contextual, es decir, si estuviésemos en la herramienta muro, seleccionaría los muros del marco de selección. Si no hubiese un marco, seleccionaría todos los muros o todos los pilares del proyecto o de la planta, mejor dicho, si estuviésemos en la ventana 3D, de todo el proyecto. Si estuviésemos en la herramienta flecha, seleccionaría todos los elementos por medio de la tecla control A en este caso, que como sabemos es también configurable por el usuario. Ya los tenemos seleccionados y ahora lo que hacemos es borrarlos. Nos quedamos con los que están dentro del área de nuestros edificios. Vamos ahora a crear los muros de cerramiento apoyándonos justamente en los volúmenes que acabamos de insertar. Para ello lo que haremos será utilizar, como hemos hecho hasta ahora, la herramienta favoritos. Al hacer doble clic en el favorito que nosotros deseamos, cogemos sus atributos y para insertarlo ya no vamos a hacer clic en cada uno de los puntos, sino que vamos a apoyarnos en él por medio de una herramienta que reconocerá áreas o perímetros. Aquí vemos cómo hemos insertado esos muros apoyándonos en el volumen. Estos son los muros que hemos insertado. Luego hablaremos de cuál es la geometría de nuestros muros, puesto que no son muros rectangulares de sección vertical. Veremos cuál es su geometría. Vamos a insertar también los del otro edificio. De la misma manera, hacemos un clic y ya lo tenemos insertado, con lo cual hemos conseguido tener los dos volúmenes. Decía que el grafismo aquí lo estamos viendo en la planta, son muros compuestos por distintas capas y si lo vemos en la ventana de 3D también estamos viendo que no es un muro, no es un paralelepípedo, sino que tiene esa sección que aquí estamos viendo, con distintos materiales. Esto puede ser definido en Archicad a través de los perfiles personalizados para muros, pilares y vigas. Vamos a hacer alguna modificación de los muros insertados. Se insertaron de forma colectiva, pero nosotros vamos a modificarlos para ver también la edición de los elementos. Vemos que hay muchas órdenes directas por medio de un clic en el puntero o un clic en el elemento, y también vemos una paleta flotante que nos permite arrastrar, girar, simetrizar, elevar o multiplicar y también estirar. Vamos a utilizar sin dar ningún tipo de coordenada, simplemente el informador ya nos permite darle la distancia que queremos para nuestro muro al alargarlo. Ahí vemos cómo lo hemos alargado. También con el seleccionado podemos modificarlo fácilmente. Podemos cortarlo contra el muro que hasta él llega de forma perpendicular. Ahí vemos cómo ahora tenemos dos muros y también la forma de repetir en este caso que nos interesa este muro. Podríamos seleccionar y a partir de aquí distintas maneras de edición de nuestros elementos. Por supuesto, el menú edición nos permitirá girar, arrastrar, simetrizar todas las órdenes que aquí vemos o los atajos que nosotros quisiéramos utilizar. De igual manera podríamos hacer un clic y nos permitiría modificarlo o arrastrarlo, girarlo como hemos visto. Otra de las formas sería picando con el botón de la derecha el menú contextual para lo mismo, arrastrar, girar y demás. Y la más clara seguramente sería pinchar y arrastrar, y al presionar la tecla control podríamos hacer una copia. Esto sí es absolutamente rápido, sin necesidad de dar ninguna orden. Archicad ya está preparado para repetir nuestro modelo a la distancia que nosotros queramos. En este caso 8,16, una entrada numérica sin más, y vemos cómo ha repetido nuestro muro, que además se limpia perfectamente con los ya existentes. Vamos a continuar
con nuestro proyecto. Lo mismo que hemos hecho con nuestro muro, podemos hacer con cualquier otro elemento. Un pilar que necesitamos repetir a una distancia, la tecla control, fíjese cómo aparece un signo más en el puntero, o podemos poner incluso para hacer repetidas secuencias o repetir la orden hasta que nosotros determinemos. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a presionar para decirle que es una sola copia a una distancia de 7,50. La línea auxiliar me ayuda, el informador también me hace que sea más fácil la introducción de los datos, y ahí tenemos el pilar repetido. Vamos a modificar parte de los pilares que ya hemos insertado por medio de la red estructural, y para ello vamos a hacer una selección también con un marco, como hicimos hace un momento. Seleccionamos todos los pilares y en vez de entrar en definición de los pilares para modificar los atributos que nosotros determinemos, lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta favoritos. Es decir, hemos utilizado favoritos antes de insertar un elemento, pues ahora lo utilizamos después de. Es decir, ahora con los elementos seleccionados le decimos que son pilar 2 como favorito, el cual ya vemos que ha cambiado la altura, que enseguida, después de hacerlo en el otro edificio, veremos en la ventana 3D. Seleccionamos de igual manera nuestros pilares y aplicamos esa configuración. Entramos o vamos a la ventana 3D, donde ya vemos dos pilares que insertamos con la red. Los del sótano ya estaban insertados y hemos modificado su altura como parámetro por medio de los favoritos. Continuemos. Ahora vamos a insertar los forjados. Para insertar los forjados, lo mismo. No vamos a ir haciendo clic en cada uno de los vértices, sino que vamos a coger primero sus atributos, los del forjado. Cuando hacemos clic en un favorito, lo único que estamos haciendo es recordando atributos que habitualmente usamos como en nuestros proyectos. Esto es muy importante. Los favoritos deben ir generándose como consecuencia de nuestro trabajo a lo largo de los distintos proyectos en los que trabajamos. Y si son repetidos, los podremos usar en los futuros proyectos. Tanto el perfil y el entorno de trabajo como las plantillas debemos ir configurándolas como consecuencia de nuestro trabajo. Bien, pues ahora lo que haremos será hacer un clic reconociendo ese área. Ya lo tenemos insertado nuestro forjado, ahí está. Estoy viendo que nuestros muros que habíamos insertado nos permiten ahora que sean limpiados, puesto que aquí queremos colocar luego un muro cortina de cerramiento. Lo que haremos será un simple clic para hacer que Archicad limpie nuestro muro. Ahí vemos cómo lo ha cortado y ha hecho limpieza con los otros elementos. En cualquier momento, desde cualquier vista, los distintos cambios que haya que ir haciendo en nuestro modelo, puesto que lo estamos construyendo, los podremos hacer, ya digo, en cualquier parte o en cualquier estadio de nuestro proyecto. Vamos a hacer alguna modificación más. Aquí también queremos poner en el futuro un muro cortina. Lo que hacemos es borrar. Vemos cómo Archicad mantiene la geometría de los elementos que, como consecuencia de estar unidos, tenían la unión entre ellos. Y lo que vamos a hacer es modificar nuestro forjado. Antes de modificarlo, quiero aislarlo para ver cuáles son algunas de las opciones que tenemos con los elementos de Archicad. Aquí vemos el forjado. Esta es la geometría que hemos insertado. Todas las formas geométricas que insertemos en Archicad desde cualquier vista, y las formas geométricas podrán ser pues eso, un forjado, una trama, una cubierta, una zona, incluso muros encadenados o elementos encadenados, aunque sean partes individuales de esa geometría. Si dibujamos o insertamos cualquier forma dentro, lo que estamos haciendo son huecos. Esos huecos incluso podrán ser autónomos dentro de la geometría en la que se insertaron, con lo cual podremos incluso hacer que haya copias de estos.
rotarlos, girarlos. Dentro del entorno podremos redondear, simetrizar, podremos insertar nuevos vértices, redondear vértices, lo que nosotros determinemos en nuestro modelo, y cuando volvemos a la planta vemos cómo esos cambios se han provocado. Vamos a deshacer ahora. Tenemos 99 deshacer y 99 rehacer, lo cual también nos permite que el trabajo siempre realizado no se pierda. Yo iba a hacer unas modificaciones en nuestro forjado. Ahora sí, aplicando movimiento en paralelo, vamos a decirle que 32 centímetros es lo que queremos que avance, pero también vemos que nuestros muros aún no llegan. Es muy fácil seleccionar nuestros muros y decir que se ajusten. Una simple tecla presionando una tecla del teclado, vemos cómo se ajustan de forma muy rápida. También vamos a hacer que nuestro forjado sea modificado. ¿Cómo? Vamos a insertar un nuevo vértice en este punto y vamos a decirle que hasta este, vemos cómo cambia de forma de puntero. Eso nos permite que los cazados sean exactos y donde nosotros queremos. Bien, pues ya tenemos modificado nuestro nuestro forjado, y lo que hacemos ahora es seleccionarlos para llevarlos a otros pisos. Copiar al portapapeles, control C hubiese bastado. A partir de aquí haremos eso, control C, control V para copiar y pegar. Pues nada, copiamos y nos vamos a los siguientes pisos. Hay distintas maneras también de subir a los siguientes pisos. Yo en este caso utilizo la barra de herramienta superior. Le decimos que queremos pegar y estamos colocando en la planta primera. Ahí lo estamos viendo también en la barra de título. Y también pegamos. Si hacemos un clic dentro, tendríamos la oportunidad de moverlo alterando su posición. Y si hacemos un clic fuera, estamos validándolo. Vamos a colocar algún forjado más. Son iguales en planta baja, primera y segunda. Y en planta tercera, que es donde nos encontramos, vamos a insertar otro forjado, que en este caso también elegimos del menú favoritos o de la ventana favoritos. Hacemos un clic apoyándonos en ese elemento y ya hemos insertado nuestro forjado. Nos lo dice nuestra barra de información, y de igual forma lo vamos a colocar en el otro edificio. Ya lo tenemos insertado. Si vemos una perspectiva general de todo el proyecto, esto es lo que vamos insertando. Vemos ya algunos otros forjados auxiliares de nuestros edificios, pero los que aquí hemos insertado ya los estamos viendo. Nuestros muros, nuestros pilares y nuestros tres forjados que hemos insertado, aparte de los superiores. Pues vamos a ir colocando huecos en nuestros muros. La herramienta puerta y ventana, aparte de ventanas de esquina y lucernarios, provocan de forma automática al insertar los objetos de biblioteca de Archicad, que son más de 1000 y que son paramétricos. También los veremos en cuanto entremos en la definición de las ventanas. Bueno, podemos ya incluso verlos. Entro en definición de ventanas para ver que el diálogo es exactamente igual que lo veíamos de los muros. Pero al ser objetos disponemos de una biblioteca de más de 1000 objetos, como digo, que literalmente provocan millones. ¿Por qué? Pues porque aparte de distintas aberturas, ventanas de metal o ventanas de madera y plástico o distintas opciones para estas de muro, si cogemos cualquiera de ellas, veremos que al elegir una ventana la podemos ver en la ventana de previsualización en planta, alzado, 3 dimensiones y 3 dimensiones con colores propios. Podemos modificar muchos aparatos, también de una forma muy gráfica. Podemos definir sus dimensiones, por supuesto, su ancho, su alto, y cuando modifiquemos no sea porcentual, sino que mantendrá cada una de las partes de nuestro modelo, porque podemos definir también cuál es, si va a tener moldura fuera o no, si la va a tener, por supuesto, agrupándolas a los distintos elementos que podría tener en la parte superior, inferior o lateral.
Podríamos también definir cuáles son las medidas de sus marcos, su espesor de hoja, determinar también cuáles son las divisiones que tendría y si las tiene, hasta dónde harían efecto, pues si va a llegar hasta arriba o no la tarjeta, el fijo superior, y si tiene un fijo inferior, pues si va a llegar hasta el antepecho o no va a llegar, y por supuesto todas las dimensiones. Así podríamos definir todos nuestros elementos, si va a tener palillería y las divisiones entre estas palillerías en cada una de las hojas o de las divisiones que tengamos. Siempre podremos conseguir el objeto que nosotros determinemos por medio de la configuración de nuestras ventanas, y ya digo que tenemos muchas disponibles. Si aún así no consiguiésemos la que nosotros queremos, porque somos muy exhaustivos o queremos ser muy definir muy claramente o muy precisamente lo que nosotros estamos buscando, simplemente con grafiarlo en 3 dimensiones podríamos guardarlo como objeto biblioteca y tenerlo disponible. Bien, pues nosotros ahora vamos a colocar un vano sin más, porque vamos a explicar, vemos como no es una ventana, sino que es un vano, vamos a explicar también la herramienta muro cortina sobre este proyecto, la cual es perfecta para ser utilizada aquí. Así que eso haremos. Con este motivo explicaremos en este edificio la herramienta muro cortina. Bien, para insertar nuestro vano haremos clic en un punto concreto, en este caso hacemos clic y ya lo tenemos insertado. Lo que acabamos de hacer es hago un marco de selección para aislar el resto del modelo, no ver todo, ahí lo estamos viendo. Eso es lo que acabamos de insertar. Es muy importante saber que, como decía antes, que la modificación de los elementos podrá hacerse en cualquier momento. Vemos cómo podemos decirle que sea... Vamos a quitar esto de aquí. Decía que podemos hacer que sea más estrecha aquí sobre la ventana 3D o decirle que crezca en altura. También podemos decir que la altura sea concreta, pues 7 metros, una entrada numérica y ya tiene 7 metros. Cuando volvemos a la planta vemos cómo allí se ha producido la modificación. Siempre hemos de saber que cualquier cambio afecta a todo el modelo y esto es lo importante de trabajar con Archicad. Pues vamos a colocar algún otro vano, en este caso este que tenemos muy cerca del ya insertado. Utilizando favoritos hacemos la inserción de este. Una vez que insertásemos todos en nuestro modelo, tendríamos, enseguida lo veremos en la ventana 3D, pero antes quiero explicar lo siguiente. Cuando nosotros hacemos clic en un punto concreto es muy sencillo, pero es tan sencillo hacerlo a una distancia o en cualquier otro elemento. Es decir, yo cuando me pongo encima de un elemento puedo recoger información de este. Vemos que en la parte inferior aparece mitad en cuanto a la información que me va a dar de este muro. Por eso ahí aparece mitad, tanto aquí, ahí es el punto medio de nuestro muro, pero también podemos recoger otras informaciones, divisiones, porcentajes o distancias. Si dijésemos distancias, podría decirle que me avisase cada metro. Cuando yo me pongo encima, vemos que ahí aparece cada metro y cada metro sobre nuestro modelo, sobre nuestro muro, mejor dicho, por el exterior o por el interior. E incluso podremos determinar que sea a lo largo de todo el elemento o con intersección a elementos existentes. De esta manera no reconoceremos todo nuestro elemento, sino intersecciones a este. Ahí también podríamos insertar un clic y insertaríamos nuestro vano. Como vemos, es exactamente igual de fácil colocarlo a una distancia o en un punto concreto, ya sea sentimiento o porque lo tenemos marcado como referencia de cualquier elemento auxiliar. Decía que una vez que insertemos todos, esto es lo que tendremos en nuestro modelo. Ya estamos viendo los forjados, los muros, con los huecos que iríamos insertando. Pues ahora a continuación vamos a insertar muros cortina y de esta forma también explicamos esta nueva herramienta que incorpora Archicad 12. Entro en definición de los muros cortina para ver la forma o la nueva forma de trabajo que estos incorporan. Antes o después también. Vemos que disponemos de un esquema
el cual nos va a permitir determinar cuál es la división de estos elementos, diciéndole que tenga más o menos divisiones entre sí, cuáles son las distancias de estas. Si le decimos que tenga 1 metro en este caso de altura, vemos como en la matriz o la retícula que se produce tenemos 60 por 60, pues 61 metros en la parte superior, y que sean los elementos opacos o de un material distinto al vidrio que podríamos ir utilizando. De igual forma podemos definir los perfiles para el contorno, postes, divisiones, que son los perfiles que van a conformar las divisiones de nuestro muro cortina, y de igual forma esos dos paneles que hacía alusión. También tenemos disponible uniones entre estos, y estas uniones podrán ser sacadas de la biblioteca o generadas por nosotros para distintos paneles, bueno, pues lo que nosotros determinemos en nuestro elemento. También accesorios para pues poner parasoles o para hacer algún tipo de uso de protecciones solares, como estamos viendo aquí, insertadas a posteriori en nuestro muro cortina. Lo veremos enseguida en cuanto la insertemos, por supuesto también en la capa que nosotros determinemos. Bien, lo que hacemos ahora es cancelar, no lo podemos acoger de favoritos, pero aquí tenemos nuestra paleta favoritos, la cual vamos a utilizar enseguida. Vamos a insertarlo en el vano, así que nos apoyamos en ese vano haciendo un clic. Vemos que va a ser de un solo segmento, un segundo clic, y hacia dónde va a ser el exterior o el interior. Vamos a decirle que sea hacia el exterior y le decimos cuál es la distancia del dintel y de la parte inferior de la base, en este caso el antepecho. Pues nada, vamos a decir que son 5,80 y vamos a decir que son 80 centímetros de antepecho. Como vemos, también nos permitiría inclinarlo, antes o después lo podemos inclinar, y las distintas formas de inserción, si va a estar desde la base del piso, desde la base del muro. Bueno, colocamos nuestro muro cortina, ahí lo hemos grafiado, nuestro muro cortina, y lo mismo que hicimos con el vano vamos a hacer ahora con nuestro muro cortina junto con el vano. Lo vamos a aislar, vamos a verlo en la ventana 3D. Esa es la configuración que tiene como consecuencia, vamos a volver a entrar, la importancia que tiene, bueno, los accesorios y demás. Decía la importancia que tiene nuestro esquema. Ese es el esquema que teníamos determinado, las distintas sucesiones de divisiones de nuestro modelo. No tienen por qué ser exactamente la dimensión de nuestro hueco. Si es más grande, irá llenando con la repetición de estos, y si es más pequeña, lo irá cortando sin ningún problema. Para ver el posible uso que podemos darle, vamos a hacer un pequeño aparte en nuestro modelo. Enseguida lo aplicaremos a nuestro proyecto, pero quiero ver algunas posibilidades que tiene. Vamos a utilizar ese esquema que ya hemos utilizado, como digo, para insertar el muro cortina de nuestro proyecto, para hacer el siguiente. He elegido un muro cortina poligonal, al cual vemos aquí que vamos a decirle 12 metros de largo. Vemos que podemos ya insertar otro en otra dirección. Vamos a decirle que no sea ortogonal. Vamos a decirle que tenga una inclinación concreta. Vamos a decir que tenga 10 metros y un ángulo. Vemos que podemos insertar el ángulo que nosotros determinemos. Vamos a decirle que el ángulo sea de 60 grados. Ahí lo vemos. Y vamos a continuar. También vemos que nos podemos apoyar en la línea auxiliar o línea guía me va a permitir apoyarme en él. ¿Para qué? Para que a continuación el siguiente tenga esa dirección. Ahí ya me avisa que ese es paralelo o perpendicular a esta. Bueno, pues vamos a decirle que en este caso es perpendicular. Bien, vamos a decirle que sea así bastará. Este es el exterior. Como decía, el esquema no tiene por qué cerrar un volumen. Vamos a decirle que sea incluso más alto. Vamos a decirle que tenga 4 metros. Ahora es más pequeño que lo que es el esquema y decimos que esté en la cota 0. Hemos alterado el esquema que teníamos de inserción de nuestro modelo. Cuando yo lo selecciono y lo veo en la ventana 3D, vemos que esto es lo que hemos generado. No ha comprimido los huecos o las divisiones, lo que ha hecho es ir repitiéndolas dentro de la geometría que tenemos.
Bien, pues vamos a ver las posibles modificaciones, algunas de las posibles modificaciones que podemos hacer a nuestros elementos. Podemos seleccionarlo y editarlo. Vemos cómo nos permite ahora modificar, podríamos ir modificando el esquema de muchas maneras, en los marcos, los paneles, y vamos a hacer algunos cambios. Lo primero que vemos es que podríamos seleccionar elementos así, de forma individual, o así, de forma colectiva. Vemos que hemos seleccionado algunos de ellos y podemos borrar. Cuando borramos estos elementos, vemos cómo Archicad se encarga de rellenar nuestros elementos. Además, podemos utilizar los mismos elementos que tenemos para insertar nuevos. Es decir, yo quiero colocar uno pues desde este punto hasta este otro. Ahí me avisará también de si es o no el punto que yo quiero utilizar. Le habíamos dicho que nos dijese cada metro. Pues no, vamos a decirle que nos avise de las mitades. Pues ahí me pongo en ese punto, esa es la mitad y ahora quiero que esté en la mitad de este otro. Archicad me avisa y esa es la inserción de nuestro modelo. También podemos recomponer los elementos que hemos borrado si nos interesa, con lo cual tenemos muchas opciones. De igual manera, aquí estamos viéndolo, vemos cómo los elementos tienen prioridades de apoyo, prioridades de estructuralmente cuál es el que apoya en el otro. Aquí habíamos borrado elementos verticales que hacían que se apoyasen los horizontales, pues aquí vamos a hacer al revés. Lo que hacemos es que tanto este como este, es decir, los horizontales, ahora tengan, vamos a verlo por medio del diálogo, aquí estamos viendo, que tengan más importancia, en este caso cambiamos la prioridad, para que sean los horizontales los que soporten a los verticales. Vemos cómo podemos utilizarlos a voluntad. De igual manera ocurre aquí. Le decimos que la prioridad de estos elementos sea mayor. Pues también podríamos hacerlo desde aquí mismo, sin necesidad de entrar. Ahí lo estamos viendo. Con lo cual podemos componer los elementos como nosotros queramos. También podemos seleccionarlos, los paneles, y modificar sus atributos. Vemos cómo, para que sea muy evidente, hemos cambiado nuestros paneles, el material. Pero no solo cambiaremos el material, podremos también cambiar si queremos que sea, por ejemplo, una puerta, que sea doble o sea simple. Esta puerta se comportará como tal. Vemos que aquí podemos abrir nuestra puerta. Podemos también hacer que, vamos a insertar otro nuevo panel en la mitad de este paño. Bueno, hemos dicho en la mitad, así que buscaremos la mitad de él. Ahí lo estamos viendo, le insertamos ahí y ahora seleccionamos este como una ventana en este caso, que también se comportará como tal. No solo eso, sino que podremos hacer también uso de elementos accesorios, como dijimos. Vamos a poner un parasol, podemos colocarlo a lo largo de todo el muro cortina o solamente algunos segmentos, como estamos viendo. Ahí lo vemos. Pues vamos a decir que sea hasta aquí y hacia un lado o hacia el otro. Hacia el otro ahí vemos el parasol que acaba de colocar, que como objeto de biblioteca de Archicad podríamos entrar a definirlo y determinar cuáles son sus atributos. El panel, el brazo, los elementos siempre se podrán modificar. También podremos coger atributos de uno y dárselos a otro para no tener que ir dando esas prioridades que dijimos hace un momento, pues la vamos cambiando posteriormente para dejarlo tal y como nosotros queremos. Pero no solo podremos modificar esa forma de nuestros muros cortina, es decir, cada una de las partes, sino que podremos cambiar, ese es el esquema que definíamos al principio. ¿Veis? Ahí estamos viendo el esquema. Bien, pues podemos modificar más cosas. ¿Cómo? Pues por ejemplo, la dirección o la directriz en planta. Vemos que podemos modificar si quiero que sea incluso curvo. Vamos a decirle que sea curvo. Vemos cómo se amolda cada uno de los paneles a nuestro modelo. No solo eso, también podremos hacer, vamos a hacerlo en este primero también, que la geometría sea otra, es decir, quiero que la altura sea superior hasta ese punto. Vemos cómo se adapta al esquema, el esquema se hace más grande para que pueda repetir la secuencia de las divisiones que habíamos determinado en nuestro esquema. Bueno, pues una vez que hacemos todo esto, estos posibles cambios, como digo, hacemos OK y vemos cuál es
ahora, al repetir, hemos visto cómo esos elementos no teníamos ningún problema en decir que tuviesen los mismos materiales. Es decir, podíamos entrar a decirle editarlo y recoger que este panel quiero que sea este o este, si lo hubiésemos perdido como consecuencia de la geometría que hubiésemos cambiado. Como siempre, ok, y ya lo tenemos disponible. No tendríamos mayores problemas a la hora de generar cualquier tipo de muro cortina. Esa curva. Cuando volvemos a la planta, vemos que efectivamente aparece nuestra puerta, la parte curva. Hemos ido insertando nuestro muro cortina tal y como nosotros queríamos. Por supuesto, muchas más oportunidades o posibilidades que tienen nuestros muros cortina de ser usados. Bien, pues vamos a colocar algún muro cortina más. Con estos dos bastarán los que habíamos insertado en los vanos primeros, así que muro cortina. Le decimos que esta va a ser, vamos a decirle que sea un solo segmento. Habíamos cambiado para hacer ese tipo de uso. Y volvemos a decirle cuáles son las distancias. 580, punto 80. Si no hubiésemos cambiado, no hubiésemos tenido que volver a introducirlo, pero no hay ningún problema. Bien, pues ya lo tenemos. Así que lo que hacemos ahora es insertar algún muro cortina más, que lo vamos a hacer desde otra vista. Hasta ahora lo hemos insertado en la planta, hemos visto que lo podemos modificar en la ventana 3D, hemos hecho un uso continuo de la planta, de la ventana 3D, distintas plantas por supuesto, hemos ido a Blaja, primera, segunda, y ahora vamos a verlo desde una sección. Bueno, estamos viendo una sección ahora donde vamos a insertar ese muro cortina, que creo que es el momento de explicar que nuestros muros cortina se pueden insertar de diversas maneras. Vamos a acercarnos a un punto para insertar en vertical nuestro muro cortina. Antes lo insertamos en horizontal, seguimos insertándolo con un quiebro, hacemos aquí un clic y acabamos y le decimos que el exterior va a ser este. Y ahora le vamos a decir cuál es la forma de insertar. Vamos a decirle que el ancho, porque ahora estamos hablando de no de altura sino de ancho, es 7,74, que es el hueco que nos dejaba nuestro muro. Cuando lo borramos, enseguida lo reconoceremos cuando vayamos a la planta. Le decimos colocar. Ya nos ha colocado nuestro muro cortina y por supuesto ahora necesitamos moverlo. ¿Por qué? Pues porque la sección estaba insertada por este punto, ahí es donde se ha insertado nuestro muro cortina, y ahora lo que hacemos es moverlo. Pues nada, lo pinchamos y arrastramos y lo llevamos hasta el punto que nosotros queremos insertar. Ahí vemos nuestro muro cortina. Lo que acabamos de hacer, para verlo en su entorno, es esto, un marco de selección. Así bastará, le decimos que nos lo muestre en la ventana 3D. Lo que acabamos de insertar es esto. Ese es el muro cortina que hemos insertado desde la sección y que luego hemos colocado desde la propia planta. El hueco que habíamos roto o abierto para nuestro muro cortina. Lo que vamos a hacer ahora es, en el muro cortina, segundo muro cortina que hemos hecho, aplicar las modificaciones que podemos. Ahí vemos el muro cortina primero, el segundo que hemos insertado, decía las posibles modificaciones que tenemos disponibles para hacer en los muros cortina. Seleccionamos el objeto muro cortina insertado y le decimos que queremos editarlo. Vemos que se queda como más importante, una visualización más importante en nuestro muro cortina. Estamos modificando el entorno, sigue estando ahí, pero con mucha menos importancia, porque vamos a hacer una modificación real, aplicándolo a la arquitectura o la geometría de nuestro edificio. Lo que hacemos es seleccionar algunos muros, no quiero seleccionar todos, algunos perfiles, seleccionamos este otro. Podríamos, incluso, lo haremos enseguida, haremos una selección colectiva, vamos a borrar algunos elementos. No quiero seleccionar estos. Decía que así, seleccionamos este otro, seleccionamos este y este. Vemos que hemos seleccionado algunos y los vamos a borrar. Bien, los borramos y hacemos
que estos tengan la prioridad que necesitamos. Subimos de prioridad, ya los tenemos también a estos otros. Les subimos de prioridad y así estos se apoyarán en ellos. Vamos a decirle además que nuestros elementos sean seleccionados de forma... Vamos a coger atributos de estos para dárselos a estos otros. Decía que íbamos a hacer una selección también colectiva, así, diciéndole que los elementos sean seleccionados cuando están dentro del área del marco o de la ventana. Nos ponemos en la herramienta y le decimos que los seleccione. Vemos que hemos podido seleccionarlos sin ir haciendo clics en nuestros elementos. Y además también vemos que al ir pasando por cada uno de las partes de nuestro muro de cortina, podemos decirle que utilice favoritos de partes de este, es decir, el borde 1, ahí lo vamos como lo podemos aplicar. Vamos a ir haciendo quitamos el marco de selección, algún cambio más. Vamos a decirle que estos perfiles, incluso también tengan este segundo. Ahí lo vemos. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer algunos cambios. Queremos que sea un panel, vamos a decirle que sea el panel número 1. Cambiará su geometría y sus materiales. Vamos a decirle que y que están afectando a nuestro modelo tenga menor prioridad. Así no le afectará. Bien, además también y otro vamos a utilizar el panel 2. Cambia geometría y materiales. Y estos dos vamos a decirle que tenga el panel 3, que le va a cambiar no la geometría pero sí los materiales. Y además estos dos vamos a decirle que sea una ventana. Como vemos, podemos tener favoritos dentro de cada una de las partes de nuestros muros cortina. Cuando le decimos OK, vemos cómo se ha aplicado esa forma, esa geometría, a nuestro muro cortina a partir del esquema que nosotros habíamos estipulado. De esta forma, cuando nosotros hagamos los cambios en todo el modelo, tendremos estos muros cortina que aquí estamos viendo, utilizando los perfiles y los paneles que teníamos guardado en nuestros favoritos. Bien, como consecuencia de ir generando nuestro edificio, tenemos en cualquier momento la oportunidad de mostrar a nuestros clientes o a nosotros mismos para poder verlo distintas visualizaciones de Ya tenemos parte de la geometría, podríamos verlo como estamos viendo sin transparencias y sin texturas, pero de una forma muy gráfica, pero también podríamos ya ir aplicándole pues tramas con sombras o texturas con transparencias de nuestro modelo. Es decir, ya tenemos la oportunidad de ir visualizando nuestro edificio tal y como queremos, que incluso haciendo pruebas de materiales y demás sobre Bien, pues vamos a colocar algunos huecos en nuestro modelo. No vamos a explicar de nuevo las características de los objetos de Archicad. Ahora vamos a presionar en la herramienta puerta y elegir el favorito que deseamos. En este caso, puerta 01, como estamos viendo. Pero vamos a decirle además que esta puerta es de 1.145, sino de 1.40. Lo cambio en la propia, sin necesidad de entrar en definición, en la propia barra de información. Estamos en planta baja, como vemos, y vamos a insertar nuestra puerta. Un clic me permitirá insertarla y luego hacia donde abre. Ya la tenemos insertada. Insertamos una segunda. Bien, muy importante. Esta forma de visualización que aquí vemos es la que aparece por defecto dependiendo de los atributos o de la configuración de nuestras puertas y de la visualización de nuestras vistas. Es decir, nosotros podemos cambiar o decirle que cambie nuestra visualización
que las puertas no tengan y las ventanas no tengan marcadores, o que incluso no se muestre la abertura, o que se muestre sin aberturas ningunas, porque fuese como si fuese la proyección de nuestro muro. Es decir, la misma elemento se va a visualizar de una forma u otra dependiendo de sus propios atributos o de la visualización de esa vista. Esto es muy importante, porque podemos conseguir que sin duplicar trabajo un elemento se vea de distintas maneras. Incluso le podemos dar nombres a estas definiciones de vistas y así también ir más deprisa. Como vemos, ahora la marca está, lo tiene el atributo de la puerta, pero no se visualiza. De igual manera, estamos viendo que la simbología es más o menos rica dependiendo también de la visualización a qué escala, es decir, si visualizamos a 1,50 veremos cómo de pronto aparecen dos líneas para la hoja, el vidrio, el marco si tuviese una forma no rectangular también aparecería. Eso lo podemos conseguir de forma automática en todas las vistas e ir guardándolas en nuestro mapa de proyectos, en nuestras vistas, para que éstas lo recuerden. Bien, decía que hemos insertado nuestra puerta en la planta baja, pero si subimos al nivel superior, vemos que no se visualizan esas puertas. Estamos en planta primera, tampoco aparecen en planta segunda, aparecen unas vigas que tenemos insertadas, pero no aparecen nuestras puertas. Nuestras puertas están insertadas en planta baja. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ahora utilizar la ventana 3D. Aquí vemos, al llamar a la vista, la pasarela, lo hemos puesto en la planta baja, esas dos puertas son las que acabamos de insertar. Bueno, pues desde aquí mismo lo que vamos a hacer es decirle que haga una multiplicación. Multiplicamos diciendo que elevamos nuestros elementos, vamos a hacer dos repeticiones con un incremento, diciéndole OK, el incremento va a ser la altura de nuestros pisos. 360 es la altura de nuestros pisos, entrada numérica, y ya tenemos colocadas nuestras puertas en la fachada que nosotros queríamos repetir. Cuando volvemos a la planta, vamos a volver a llamarla y veremos cómo los atributos vuelven a aparecer, es decir, Adcarno 100 y la visualización de nuestras marcas de sección y de marca de nuestras puertas. Subimos, ya están en planta primera grafiadas y ya están en planta segunda grafiadas. Es decir, nosotros nos moveremos siempre en la vista que mejores opciones nos den para ir modificando nuestro modelo. Bien, vamos ahora a colocar algunos muros interiores, no tanto para explicar los muros, que ya hemos visto parte de ellos, sino para generar un hueco de una caja de escalera y unos huecos de ascensores. Vamos a quitar el marco de selección, vamos a insertar nuestro muro. En este caso va a ser el favorito muro 5, que voy a insertar, como vemos, de forma rectangular. Incluso quiero elegir una capa. Vamos a decirlo que lo colocamos en la capa maestra 2, en este caso, y ya podemos insertarlo. Lo mismo que dije al principio, un clic apoyándome en un elemento, pero ahí vemos como 460 por 210, si no tuviese ese punto de inserción y yo supiese las medidas que quiero dejar interiores o exteriores de nuestra caja de ascensores, nuestro hueco para ascensores, podría introducirla como estoy haciendo, 460 y sin más. Una vez aquí, lo que vamos a hacer es repetir el muro vertical de la derecha a una distancia de, en este caso, vamos a decirle que sea de 55 centímetros. Pues nada, aquí nos colocamos, no hace falta que sea exacto, nos movemos en esta dirección, 55 centímetros ya lo tenemos insertado. Y vamos a continuar diciéndole que ahora va a ser un solo muro con el punto de inserción en la mitad. Le decimos que Archicad reconozca la mitad. Veis que reconoce la mitad de la distancia que quedan entre el vano que ha dejado la repetición de nuestro muro. Por el exterior no hay esa repetición, con lo cual no nos afecta. Bien, pues desde este punto lo insertamos. Daría igual que hiciésemos clic aquí, Archicad limpiaría, o un clic pasándonos sin hacer puntería, porque luego podemos borrar. Haciendo un clic cortamos nuestro muro. Es muy fácil y muy rápido. Vamos a insertar algún muro más hasta este otro punto. ¿Para qué? Pues para ver que podemos seleccionar estos dos muros, muchas formas de hacerlo. Esta seguramente será más rápida y estos se limpiarían entre sí de forma automática.
vamos a colocar, en este caso también, unas puertas para el hueco de los ascensores. Así que nos vamos a por la herramienta puerta, elegimos la puerta 2 e insertamos en la mitad, ArchiCAD nos avisa, nuestros huecos, nuestras puertas correderas para ascensores, las cuales nos van a permitir, de igual forma, repitiéndolo en vertical, estas son las que hemos insertado, vemos cómo aparecen todos los demás. Eso es el hueco que acabamos de hacer de nuestro muro. Bien, pues lo mismo ocurre con nuestras escaleras. Vamos a colocar ahora las escaleras. Estamos en planta sótano. Lo que haríamos, o lo que tenemos oportunidad de hacer en ArchiCAD, es utilizar la herramienta escalera, que nos va a permitir utilizar los objetos de biblioteca que incorpora la biblioteca de ArchiCAD, o crear nuevas. Yo puedo hacer un clic y crear nueva escalera. ¿Cómo? Pues aquí tenemos distintas opciones de geometrías de nuestras escaleras, incluso rampas de directriz recta, y podríamos elegir la que quisiéramos. Esta, y una vez que la elegimos, el diálogo nos va a permitir definir la altura, el ancho de los tramos, cuáles van a ser las distancias o las dimensiones de cada uno de los tramos, huella y tabicas, cuántas huellas y cuántas tabicas, qué estructura va a tener, si las zancas con la forma de los peldaños o zanca exterior, o solamente la estructura sin tabicas u huellas prefabricadas, si elegimos una u otra también qué voceles o qué voladizos va a tener, tantos verticales o horizontales, qué tipos de barandillas van a aparecer, si simples o con balaustres, y si tienen estos balaustres, pues a qué distancia van a estar estos balaustres o cuántos balaustres se van a colocar, también cómo se va a grafiar en planta, pues es con corte o el punto de embarque, el de desembarque, materiales para cada una de ellas. Distintas opciones que nos va a permitir crear nuestra escalera. Si aún así no creásemos la escalera que nosotros queremos por geometría, lo mismo, cualquier elemento generado en 3 dimensiones podrá ser guardado como tal, y que podemos generar nuestra escalera con la geometría y las herramientas de ArchiCAD. Nosotros vamos a utilizar el favorito número 1, diciéndole aquí OK, y vamos a insertarlo en este punto. Ya insertamos nuestra escalera, la cual se grafía desde el embarque hasta la línea de desembarque. Y estamos en planta sótano, como decía. Si subimos al piso superior, vemos que se visualiza desde la línea de corte hasta el desembarque, con lo cual vamos a poder hacer un grafismo correcto en cada una de ellas. Inserto también en planta baja, ahora inserto en planta primera, ahora inserto en planta segunda, y cuando llego a planta tercera no voy a seguir insertando elementos, escalera, sino que a la última que he insertado, entrando en definición de estas, le voy a decir que sea sensible al piso y que no marque la línea de corte en este último piso, con lo cual se verá toda la proyección de nuestra escalera. Apreciar que nos faltan algunos trabajos por hacer. Vemos esos forjados que insertamos y que no están cortados. Los 3 forjados que insertamos no están cortados con la escalera. Ahora veremos cómo podemos hacerlo. Pero la escalera está insertada perfectamente desde el sótano hasta la planta tercera. Bueno, pues vamos a ver esto que queremos explicar. Vimos que cuando seleccionamos cualquier forma geométrica podíamos hacer huecos, pero no queremos ir haciendo huecos en cada uno de los elementos. Para ello vamos a explicar otra posible forma de hacerlo. Lo que haremos será utilizar intersección de elementos sólidos. Esto es, aquí vemos en este caso este elemento, aquí aparece. Hemos hecho un elemento poligonal, lo vamos a ver también en la ventana 3D, así lo veremos muy claro en vez de en la planta. Esto es. Aquí vemos nuestros forjados, los 3 que hemos insertado más los que ya venían dentro del modelo, de la plantilla. Y estos elementos, que no son otra cosa que forjados, que hemos colocado en la capa intersección de elementos sólidos y que tienen la característica de que están en una capa, vamos a verlo por medio de el administrador o las definiciones de capas. Vemos cómo, hasta ahora no les hemos hecho un vistazo, no la hemos visto,
Son combinaciones de capas que pueden encender y apagar, bloquear o desbloquear o incluso hacer que se aparezcan de forma alámbrica o no las capas. Y estas son las capas que tenemos disponibles y vemos cómo la de elementos sólidos aparece con el prisma inalámbrico. Esto quiere decir que podremos mezclar elementos opacos y alámbricos. Con esa característica, los elementos que en esta se encuentren serán alámbricos. Eso es lo que hemos utilizado ahora para darle más peso a los elementos que queremos cortar. Y utilizaremos operación de elementos sólidos. Estos son booleanas que vamos a utilizar. Es decir, estos dos elementos que tengo seleccionados serán los operadores y los forjados. Vemos como Archicad nos preselecciona los elementos antes de ser seleccionados. Esos tres que hemos insertado en nuestro modelo van a ser los objetivos. Le vamos a hacer sustracciones. Aquí vemos distintas formas de sustracción, intersección o sumas. Nosotros vamos a hacer una sustracción sin más y le decimos que ejecute la orden. Una vez que ejecute la orden, ahí lo vemos, los 6 en este caso, huecos que ha producido nuestro modelo. Sabiendo que cualquier modificación que hagamos a la geometría de esos elementos provocarán cambios en nuestros forjados. De esta forma tenemos el automatismo de ir haciéndolo en todos ellos. Vamos a colocar algunos objetos. No vamos a colocar todos los objetos de nuestro proyecto, vamos a colocar algunos de ellos para ver también lo fácil que es insertar estos. Los objetos que insertamos no van a ser estrictamente objetos de amueblamiento. Podemos insertar objetos, pues como vamos a ver ahora, parte geométrica del entorno o elementos estructurales. Nosotros lo que vamos a colocar ahora va a ser un objeto que va a ser la rampa. Lo mismo, si entramos en definición de objetos, vemos que disponemos de muchos objetos de la biblioteca, como digo, no solamente para amueblamientos, que también los veremos, pero distintos objetos con muchas posibilidades de cambios, muchísimas posibilidades de cambios. Nosotros vamos a insertar nuestra rampa. Un clic nos permitirá insertarla y también lo vemos en la ventana 3D para que de esta forma veamos el resultado. Ahí estamos viendo la rampa que acabamos de insertar. Es ese elemento que también tenemos ya en nuestro entorno. Pues vamos a colocar o a modificar y ver las opciones que nos permiten los elementos de Archicad. Vemos algunos inodoros, lavabos. Aquí podemos, fijaros cómo podemos pinchar y arrastrar sin más nuestro elemento, diciéndole que haga copias, y también vemos cómo podemos, sin necesidad de haber hecho clic en un punto concreto, es decir, puntería, decirle, pues lo normal sería, vamos a verlo de una forma mucho más clara. Nosotros podemos seleccionar un elemento y decirle que mover, arrastrar con copia desde este punto hasta este punto. Esto puede ser más o menos válido, pero es muy lento, porque podemos hacer, o es muy ortodoxo pero muy lento, porque podemos hacerlo de una forma mucho más rápida. En cualquier lugar, pinchamos y arrastramos con copia. Vemos cómo Archicad va reconociendo los distintos puntos donde puede ser insertado nuestro objeto. Y esto lo tendremos disponible para todos los elementos de Archicad. Ahí vemos que esa es la mitad. Lo recoge perfectamente, con lo cual, si repetimos la orden, pinchamos, arrastramos con copia hasta ese punto. No hemos tardado nada, pero lo hemos hecho exactamente donde nosotros queríamos. Esto es muy importante de cara a ir optimizando la inserción de los elementos. De igual forma, también podemos reconocer la mitad y a la vez que lo insertamos, lo giramos. Conseguiremos que siempre esté en el punto donde nosotros nos interesa y sin tardar tiempo, o nada, muy poco tiempo, en la inserción de nuestros elementos. Aquí mismo pinchamos, arrastramos con copia y hasta ese punto. No hemos tardado nada, no hemos tenido que cambiar ni siquiera de orden. Estamos dentro de la orden herramienta objeto. Hemos conseguido muy rápidamente insertar o modificar los elementos. Los elementos objeto en Archicad están en 2 dimensiones, como hemos visto, pero también en 3 dimensiones. Estos son los elementos que hemos ido insertando. Y en cualquier momento podemos echarles un vistazo para ver si es lo que nosotros queremos, para moverlos, para modificarlos, para mostrarlos, tanto como nosotros deseemos.
Bien, vamos a insertar algunas zonas porque posteriormente queremos utilizarlas para hacer listados, para utilizarlas también dentro de los listados. Veremos que podemos acotar para luego hacer listados, por ejemplo, de puertas, y que estas puertas visualizadas en los listados puedan ser modificadas y que modifiquen incluso a estas cotas. Es decir, todo el modelo va a estar perfectamente coordinado, modificando cada una de las vistas que vayamos viendo a todo el modelo. Para insertar las superficies vamos a utilizar la herramienta zona, que en principio utilizamos para hacer los volúmenes, pero ahora vamos a utilizar para la herramienta, digamos, propia para la cual está creada. Vemos cómo vamos a insertarla reconociendo muros. Un simple clic me permitirá reconocer esa superficie y un segundo clic me permite insertarla. Vemos el color con lo cual se inserta. Veremos también que tenemos oportunidades de que se vea el color o no, se vean las tramas o no, se vea el sello o no. Eso lo decide también las opciones de visualización del modelo de vista sobre las tramas. Aquí podemos ver que podemos sobreescribir o no para que se vean las tramas, que sean sólidas o no, y si se ve el sello o no. Bien, pues vamos a insertar todas las zonas. Con un clic reconocemos, con un segundo clic insertamos nuestro sello. Esto sería repetitivo, con lo cual no nos vamos a extender más de lo estrictamente necesario en la inserción de nuestras zonas. Me está sirviendo un simple doble clic para insertarlo. Si en algún caso una zona que insertamos no es la de uso o no es del uso que nosotros queremos, aquí estamos viendo que hemos colocado sobre un distribuidor oficina, pues lo que podemos hacer es o bien seleccionarla y modificar tanto su geometría como sus atributos, o irnos, como vamos a hacer ahora, al favoritos y cambiarlo. Ya vemos cómo cambian sus atributos, incluso no la superficie, porque la superficie es la que tiene que medir, pero sí el rótulo del uso que hemos de observar. Lo mismo haríamos con las zonas que hemos hecho con todos los demás elementos. Es decir, lo que haríamos sería copiar y pegar de una planta a otra. Hasta ahora nos hemos movido, como ya he dicho, sobre la planta y sobre las ventanas 3D. Vamos a insertar ya una sección para ver cómo insertaríamos secciones alzados en nuestro modelo. Aparte de, también veremos seguramente alzados interiores. La herramienta sección, aquí vemos sección, alzado y alzados interiores, es una marca que también vamos a recoger desde el favoritos. Lo que hacemos, digo que es una marca, tal y como haríamos de forma tradicional en cualquier plano, el cual cortaría nuestro modelo. En este caso es ortogonal porque queremos que así sea, es decir, nos interesa que sea ortogonal, y le decimos por dónde va a cortar nuestro modelo y hacia dónde se visualiza. Lo que provoca de forma automática es una nueva ventana que ya está también disponible en el mapa de proyectos. Ahora vamos a ver esta ventana, cómo se genera. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en hacer esto si tuviésemos que dibujarlo desde el principio? Ahí la estamos viendo, aparte de las secciones ya insertadas. Esta es la que acabamos de insertar. Y vemos cómo efectivamente aparecen nuestros elementos. Y esto no son líneas ni tramas, son elementos, los elementos que hemos ido insertando, nuestros forjados, con nuestros muros, que como vemos se van limpiando de forma automática, los muros cortina que hemos insertado, también no solo seccionados sino en alzados. Bueno, pues todo lo que aquí vayamos modificando, o lo que queramos modificar, porque esto es una ventana de trabajo también, es decir, si nosotros modificamos y arrastramos esta ventana, vemos cómo se produce el cambio, se actualiza nuestra ventana que hemos movido, visualizando por transparencia, porque tiene estos atributos, nuestra sección. Si vamos a la planta, vemos que efectivamente esa es nuestra puerta, nuestra ventana. Si subiésemos al piso superior, vemos cómo esta no
está separada en planta. Si de nuevo en nuestra planta lo volviésemos a colgar en su lugar, cuando nosotros fuésemos a nuestra sección, esta se actualizaría de forma automática, como consecuencia del cambio hecho en la planta o en la sección. Pues continuemos, porque lo que queremos ahora es modificar la inserción de esa sección. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es decirle, ahí vemos los iconos, que queremos quebrarla. Vamos a decirle que corte a la sección pase por la escalera. De igual forma vamos a decirle que corte a la otra de esta forma. Le decimos que corte a nuestra escalera y ahora volvemos a llamarla, viendo que va a dejar de visualizar las puertas, porque lo que queremos es que visualice las escaleras que aquí estamos viendo. De igual manera, las escaleras que hemos cortado se limpian perfectamente con los muros, con los forjados que tenemos insertados en nuestro modelo. De esta forma podremos llamar a tantas secciones como nosotros queramos. Ya tenemos algunas otras secciones insertadas y ahora lo que vamos a hacer es ir visualizándolas, viendo que podemos hacer secciones transversales, también tantas como queramos para planos o para uso de visualización y control de nuestro modelo. Lo mismo que hacemos secciones, hacemos alzados. Estos alzados lo que nos permiten es no cortar al modelo. Aquí vemos alzados. Y también podríamos hacer alzados interiores. La característica de alzados interiores es que nos permite insertar en determinadas piezas o habitaciones con una geometría un tanto especial la posibilidad, como digo, de que lo genere de forma automática. Es decir, ahí vemos las 4 alzados que provoca de cada una de las cerramientos de este elemento. Y podremos modificarlo posteriormente, es decir, lo podemos seleccionar y decir que corte o no corte nuestros elementos y generará estrictamente lo que visualice de esa habitación. Ahí vemos cómo se actualiza, por supuesto, de cada una de las... Ahí vemos como antes cortaba nuestras sillas y nuestras mesas, ahora deja de cortarlo. Y esto siempre está vivo, es decir, cualquier modificación que hagamos aquí afectará a todo el modelo. Bien, pues vamos a continuar con este guión que decíamos de ir, una vez que hemos hecho las zonas, vamos a acotar para luego ver los listados y ver cómo estos afectan a nuestro modelo. Vamos a acotar eligiendo la herramienta cota. Cota lineal es el favorito que cogemos y antes de insertarlo, y no vamos a explicar cómo funcionan las cotas de forma tradicional, aunque luego echaremos un pequeño vistazo, vamos a hacer una acotación automática. Si elegimos todos los muros, estaríamos acotando todos estos y no vamos a acotar todos los muros, vamos a acotar solamente los muros de cerramiento. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar, buscar y seleccionar. Nos permite discriminar los elementos que queremos seleccionar o deseleccionar. Lo que hacemos ahora es coger los atributos de este muro, vamos a elegirlo así, hacemos un clic con el chupatintas, también muy gráfico como decíamos, chupatintas para recoger atributos, jeringuilla para dar atributos, tijeras para cortar elementos, siempre será gráfico Archicad a la hora de indicarnos qué es lo que vamos a hacer. Decía que cogemos los atributos de este muro, ya nos dice que es un muro, aquí estarían todos sus atributos, pues cuál es la capa, cuál es la pluma, cuál es el material con que se grafía, y nosotros queremos solo uno. ¿Cuál? Pues el que nos determine claramente o lo discrimine del resto de los muros. El perfil. Tiene un perfil, ya vimos al principio que era determinado, pues que lo seleccione. Selecciona estrictamente los muros que nosotros queremos. Con lo cual, así, los 23 muros que ahí vemos en la parte superior que están seleccionados, los hemos separado del resto muy fácilmente.
Bien, pues ahora lo que hacemos es decirle que queremos hacer una acotación automática, acotación exterior, acotando al centro de los elementos, puertas o ventanas, no al extremo, qué cadena de cotas vamos a colocar, a qué distancia y en los 4 lados. Ok, le decimos que sea paralelo a un elemento al que nosotros determinemos y por dónde lo vamos a insertar. Pues por aquí vamos a insertar nuestras cotas. Aquí vemos cómo Archicad ha acotado para nosotros de una forma muy rápida, pero sabiendo que las cotas que no se hayan o que se han insertado al ser una acotación automática, podemos determinar que no es el criterio que nosotros utilizamos. De esta manera podemos borrar acotaciones que haya hecho, es decir, seleccionamos un elemento y borramos simplemente ese punto de acotación. Archicad lo que hace es ayudarnos y reacotar por nosotros para que no perdamos ningún tipo de cota. Además, podemos seleccionar una cota concreta y borrarla sin borrar toda la cadena de cotas. Posteriormente también podemos acotar los elementos que nosotros queramos con un simple clic hasta, ya digo, donde nos interese. Muy importante, si hacemos cualquier modificación, las cotas variarán, no solamente en la parte gráfica, sino que lo haremos también en la parte de literatura o de listados, que es lo que vamos a ver a continuación. Para ello vamos a poner alguna cota más. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar este muro y con el seleccionado vamos a decir que acotación automática exterior, la cota, vamos a decir que se haga visible, la cota donde se colocan las cotas que hemos elegido, el favorito, y le decimos que en un solo lado, por este punto y así. Vemos que ya ha acotado la puerta, que es donde quería centrarme, pero luego haremos un listado de puerta, la puerta de 1,40 por 1,80 que tenemos insertada, y ahí aparece efectivamente que mide 1,40. Vamos a borrar esta cota de nivel ahora, que no nos moleste visualmente, pero también quiero ver, o quiero mostrar cómo podemos hacer una acotación más tradicional, pues de este punto hasta este punto, y darle, sin llegar a un orden concreto, le digo que ya no quiero poner más y acoto este elemento. También podría seguir acotando de una forma muy fácil y podríamos seguir acotando hasta donde nos interesase. Seleccionamos el elemento, como estaba, lo hemos perdido al hacer un clic en un elemento. Decía que es muy fácil ir acotando hasta donde nos interese nuestros elementos. Bien, yo solo quería hacer hincapié en este 1,40 donde aparece nuestra puerta, porque enseguida vamos a ver listados de los elementos. Nosotros podemos hacer listados de muchos tipos y configurarlos a nuestra voluntad. Aquí vemos un listado muy básico de los pilares, dimensiones, estrictamente de nuestros pilares. Por supuesto, podríamos entrar en la definición de estos elementos y decir que el listado de pilares no solo va a listar pilares, sino que va a listar cualquier otro elemento, y de esos elementos, ¿qué va a listar? Pues la altura, el ancho, lo que nosotros determinemos, la plumilla, la trama, el piso, lo que nosotros queramos. Y simplemente habrá que arrastrarlo y ahí aparecerá, pues haberle dicho la capa, pues cuando le digo aquí OK, aparece de nuevo ese listado, pero ahora ya incorporando en qué capa se encuentra. Todo esto podrá ser guardado a Excel, a Word, a DWF o a PDF y llevado a nuestros planos, por supuesto. Muy importante que podamos llevar toda esta información a nuestros planos. Nosotros lo que podemos hacer ahora para mostrarlo también es un listado de zonas por categorías, en este caso por categorías, es decir, todos los almacenes, dónde están situados, en sótano, en baja, en primera, en segunda, cómo se llaman o qué número tienen, mejor dicho, y el acabado que tienen aparte de su uso. Estos listados podemos, insisto, configurarlos a voluntad. Bueno, pues lo que hacemos ahora es irnos al listado de puertas. Recoge todas las puertas de nuestro proyecto, las actualiza y compone otro tipo de listado. En este caso veremos que tiene otra geometría, incluso con dibujos o el grafismo en planta y en alzado de nuestras puertas. Aquí vemos la tabla que nos ha generado y nosotros vamos a irnos a por las puertas que nos interesan en este caso. Estas puertas que aquí vemos
1,40 por 2,80 las tenemos claramente controladas, pero si tuviésemos alguna duda podríamos seleccionarlas en la planta o incluso seleccionarlas en la ventana 3D. De esta forma siempre llegaríamos a saber cuál es la que nos interesa sin ningún tipo de problemas. Bien, decía que 1,40, no, le vamos a decir que 1,45. Vemos cómo se actualiza y solo tendríamos que irnos a la planta donde efectivamente aparece que nuestra puerta mide 1,45 en sus propios atributos y las propias cotas se han modificado. Pero se han modificado los alzados, las secciones, todos los elementos. Como vemos, incluso los listados son interactivos con todo nuestro modelo. Otra de las herramientas que incorpora Archicad 12 es visualización parcial de la estructura. Vamos a ver qué es esto de visualización parcial de la estructura. Como vemos, los elementos de Archicad pueden ir de una capa o pueden estar ubicados en la capa que nosotros determinemos y con estas capas ir provocando vistas y demás elementos. Pero muchas veces necesitamos que partes de un solo elemento se grafíen por partes. Y además podemos guardárselo para distintos colaboradores. Un estructurista no necesita a lo mejor que yo le dé las cámaras de aire o los acabados que tiene nuestro muro. Esto es lo que nos permite visualización parcial de la estructura en cualquier vista, plantas, secciones o alzados. Estamos viendo ese muro, que para eso lo he seleccionado mientras lo explicaba, y tenemos la oportunidad de hacer que la estructura sea completa. Vamos a sacarlo aquí para que se visualice y no nos confunda. Digo visualización completa, núcleo solamente y sin acabados. Pues si le decimos núcleo solamente, vemos cómo la visualización de pronto aparece solamente el núcleo de nuestros muros. Si le decimos que sea sin acabados, vemos que desaparecen los elementos que forman parte pues de materiales solamente aparecen el núcleo y el material de agarre o los aislantes, pero no aparece el acabado que se vería en estructura completa cuando nosotros lo llamamos. Muy importante, por supuesto, que nos ayude Archicad a hacer esta forma de geometría. En algunos momentos podemos ver una u otra y no saber qué es lo que está. Fíjense cómo aparece la cota de 42 centímetros acotando todo nuestro elemento. Cuando yo le digo que núcleo solamente, desaparece esa cota, puesto que no está acotando todo el modelo, todo el muro. Si yo selecciono, o preselecciono, mejor dicho, aparece seleccionado solamente parte de él, pero cuando hago la selección completa ya aparece este entero. De igual forma, si yo coloco una cota diciendo que acote este muro y este muro, cuando haga doble clic, aparecerá mi cota acotando el núcleo, y cuando cambie a la visualización total, de estructura total o completa, vemos cómo se visualiza nuestras cotas acotando el total y desaparecen la que acotan el núcleo. Muy importante, sin tener que separar capas de cotas para una visualización u otra. Vamos a volver a colocar esto en su lugar, porque todo esto decía que también podemos verlo en cualquier otra ventana. Estamos viendo los muros que insertamos al principio con los huecos. Decíamos que eran unos muros especiales. Bueno, pues tanto que pueden hacer que se muestren solamente el núcleo, aquí lo estamos viendo, solamente lo que es estructura, o solamente lo que es material de agarre o aislantes, sin ver, como estamos viendo, la chapa que corona nuestro muro ni el acabado final de cara al exterior. Aquí lo estamos viendo. Vamos a ver ahora trazado virtual. Estamos viendo la planta primera con cotas y necesitamos visualizar cualquier otra vista. Eso es lo que nos permite visualizar trazado de referencia. Que en cualquier vista guardemos o visualicemos, mejor dicho, como referencia cualquier otra. Vamos a darle un uso. Lo que hacemos ahora es, vamos a acercarnos. Bueno, así mismo bastará.
lo que hacemos es decirle que la planta baja, aquí vamos a ver también la planta baja, esa es la planta, bueno, pues necesitamos ver ambas, pues muy fácil. Simplemente picamos con el botón de la derecha y le decimos que mostrar como trazado de referencia. Esto nos permite, vamos a abrir el diálogo, que podamos controlar, aquí lo estamos viendo, vamos a decirle que sea un poco más grande, así lo veremos todo. Decía que distintas herramientas, pero enseguida las veremos. ¿De qué color queremos ver dónde nos encontramos? Es decir, la planta donde nos encontramos, y de qué color queremos ver la de referencia, e incluso darle más o menos importancia a esta. Vemos como si esto es como si de un vegetal se tratase. Esto, como digo, nos permite, si yo me acerco aquí, ver si esto es coincidente, los pilares, las bajantes, los zoom, muy importante, si es coincidente perfectamente y no hay ningún error. Además, nos permitirá girarlo, arrastrarlo, incluso conmutar para que se vea en primera instancia la planta baja y en segunda instancia la planta primera. Ahora es al revés. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver que también podemos momentáneamente quitar la referencia. Vemos cómo lo apartamos. En cuanto hacemos un clic vuelve a su lugar, pero esto no nos permite todavía visualizar lo que nosotros queremos, por si tenemos alguna duda al ponerse encima, tenemos alguna duda. Bien, pues para eso tenemos los deslizadores, es decir, quitamos la planta que nosotros queremos, en este caso la que tenemos activa, y nos permite ver en cualquier visualización, zoom, vemos cómo quitamos, efectivamente coinciden perfectamente nuestros pilares. No solo eso, sino que nos va a permitir ver cualquier otra vista, como decía. Si yo ahora le digo que es el alzado el que necesito ver como tal, pues solamente tenemos que decirle el alzado oeste en este caso, para dejar de ver la planta baja, y en nuestro propio modelo vamos a apartarlo así, ver la correspondencia de nuestra planta con nuestro alzado. Y en cualquier caso, si lo propio es modificar o componer el alzado aquí, conmutar para ver en primer término nuestro alzado y la planta como referencia. Cualquier cambio que hagamos en nuestro modelo, si modificamos el alzado, se modificará en la planta. Cualquier modificación que nosotros hagamos. Si seleccionamos, por ejemplo, el vano que habíamos, vamos a seleccionar el vano, no el muro cortina. Ahí seleccionamos el vano y, como hicimos al principio, lo hacemos más grande alineándolo con este otro elemento. Esto que aquí hacemos enseguida se actualizará en nuestra planta. Ahí lo estamos viendo. De esta manera tenemos visualizado en la misma vista los dos elementos, controlando uno y otro. Otras de las características que incorpora Archicad 12 y que nos permitirá documentar con mayor grafismo nuestro modelo es documento 3D o creación de documento 3D. Vamos a hacer un marco de selección de esta zona, así, afectando a todos los pisos, y vamos a llamarlo a ventana 3D. Llamamos a la selección y ya estamos viendo el modelo, el cual situaremos en la posición que nosotros deseemos. ¿Para qué? Pues para poder, picando con el botón de la derecha, decir que queremos capturar la ventana como documento 3D, el nombre que nosotros queremos dar y el IDE para futuras referencias, y lo que hace es dejarnos en esta posición. Ha generado una nueva vista con elementos en 3 dimensiones vinculados al modelo, que además, si queremos que tenga una visualización u otra, no hay que cambiarlos, es decir, las definiciones del documento 3D me permitirán decirle que los elementos que no están cortados o están cortados tengan una u otra configuración. Por ejemplo, vamos a decirle que los no cortados tienen colores sombreados, le decimos OK, y de esta forma le decimos, vamos a decirle que se reconstruya
el modelo se puede reconstruir manualmente, vamos a decirle que se reconstruya conforme vamos haciendo cambios. Es decir, dentro de las definiciones, le vamos a decir que se reconstruya de forma automática. Vemos cómo va a recoger esos atributos, aquí lo estamos viendo, y a partir de aquí esto es un documento para eso, para generar documentación. Es decir, nosotros podríamos irnos a la herramienta Cota, podríamos volver a coger los favoritos, el que nosotros quisiéramos, pues ya hemos elegido cota lineal, pues vamos a decir cota lineal y le decimos que queremos acotar este punto. Bueno, le dice que la cota no está la capa cota no está visible, la hacemos visible y le decimos que acote este otro. Estamos siguiendo un orden y me he olvidado algunas y las coloco posteriormente. Bien, ¿para qué? Para indicar que tengo posibilidades de acotar con una fuga que contiene o apoyándome en elementos del plano existente. Ahí lo vemos, que acote en este sentido y posteriormente seleccionarla y seguir acotando hasta ese punto, hasta este otro, en la cara superior también, ahora en la cara inferior, y en la cara tanto inferior como superior. Entonces vemos que tenemos muchísimas opciones de cotas, no solamente cotas lineales, sino también cotas de nivel, cotas horizontales. También podríamos colocar textos o hacer llamadas a los elementos para componer documentos como este que aquí vemos. Es decir, podríamos... Se está actualizando, las faltas le faltaban las secciones, los forjados. Vemos que podemos insertar etiquetas, podemos insertar cotas de uno u otro, la información que nosotros queramos ir insertando. Y todo esto, por supuesto, estará vivo ante cualquier cambio, vinculado al modelo y podrá ir a nuestros planos. Por supuesto, podemos mostrar render de nuestro modelo con distintos niveles. Una vez que ya tengamos el modelo lo suficientemente acabado, podemos, para mostrar a nuestro cliente, no solo ver una vista de trabajo como la que estamos viendo, sino un render. El render podrá tener más o menos calidad. ArchiCAD incluye varios motores, el motor interno, que sería como una ventana 3D, sin ray tracing y con texturas más o menos sin producir reflejos, con texturas que no producirían reflejos, simplemente reproducirían esta propia textura sin transparencias o con transparencias, pero no con ray tracing. Bueno, y sin control en cuanto a qué grado de transparencia tendrían estos elementos. Aquí vemos una muy simple, donde vemos que no hay transparencias, sin texturas o con no muchas texturas. Bien, esto puede cambiar mucho si dentro de las propiedades de este motor elegimos que tenga pues reflejos de elementos, transparencias, texturas con efectos de agua o reflejos incluso posteriores. Enseguida lo veremos. Ahí vemos como el vidrio es capaz de hacer transparencias y también reflejar la imagen del entorno, en este caso el cielo. Y en el agua reflejar el edificio, pero a la vez crear una textura de agua. Si queremos mostrar otro tipo de render, no será uno intentando mostrar la realidad, sino intentar mostrar una parte artística para que sea como si fuesen, en este caso, trazos de rotulador o trazos de lapicero, imitando carboncillo, acuarela o cualquier otra configuración que nosotros creemos, puesto que tenemos libertad para coger las establecidas o ir determinando pues cuál es el trazo, si es más sinuoso o menos, si se pasa más o menos, si tiene un color u otro, si es más fino o no. De esta forma podremos configurar distintas visualizaciones a nuestro antojo. Ahí lo vemos.
y podríamos generar tantas vistas con estas características de nuestro modelo, sabiendo además que estas también estarían vinculadas. No estamos guardando un JPG, un BMP, una vista bitmap. Estamos guardándola en nuestro navegador. De esta forma, ante cualquier cambio, incluso los elementos render se actualizarían. Aquí lo vemos. Vamos a pasar, una vez generado ya la geometría de los edificios que queríamos. Por supuesto, no hemos generado la distribución, ya venía en nuestro modelo, en nuestra plantilla, mejor dicho, para poder mostrar esta presentación. Estamos viendo ahora, vamos a decirle que no queremos ver como referencia el alzado, digo que estamos viendo ahora la planta baja. Nosotros podemos tener distintas vistas que no todas ellas irán a planos. Esta concretamente nos va a servir de ejemplo para que vayamos a planos. Pasamos en el navegador, vamos a hacer más pequeño ahora la ventana de favoritos y trazado virtual. De esta forma tendremos más área de trabajo para nuestros planos. Aquí vemos el libro de planos. Ya se han creado o ya están creados distintos planos y nosotros vamos a explicar cómo se generan alguno de estos y también cómo los podemos publicar. Si vamos a planta baja, al plano que pretendo que sea de planta baja, al hacer doble clic, cambiamos al entorno de trabajo de los planos y vemos un plano, el cual tiene ya información que forma parte del proyecto o que va a formar parte del proyecto y que es general, es decir, se va a repetir en todos estos planos, donde ya hay algún render insertado. Y muy importante, la información del proyecto. Esta información que aquí aparece no está escrita en cada uno de los planos, está escrita en el máster o plantilla de estos planos. Es decir, cada plano depende de un posible máster. Esto es como tener distintos formatos con distintos membretes, DIN A4, DIN A3, DIN A2, DIN A0 o formatos personalizados para utilizarlos dependiendo del tamaño de la vista que quiero insertar o dependiendo del cliente con el cual vaya a trabajar, pero es muy importante. Si yo pico con el botón de la derecha para recoger la información del proyecto, vemos que la información que nosotros hemos insertado a priori, Microsoft, edificio de oficinas en Microsoft, dónde están insertadas, quién es el arquitecto. Esta información, aquí lo vemos, no la hemos tenido que escribir, la hemos recogido con autotextos. ¿Qué es esto de autotextos? Pues vamos a ver primero por qué aquí aparece la información y por qué aparece en color rojo y qué son los autotextos. Si yo entro en los máster o plantillas, vemos que aquí aparece ya en otro color esa información, es decir, estos textos están insertados con esa información y vemos como aquí aparece pues lo que sería la escala, pero no aparece un número escrito concretamente o el número de plano. Cuando yo voy al plano que depende de este elemento, vemos como cada uno de ellos puede ser, vamos a ir concretamente al el cual nos encontramos. Decía que antes hemos llamado a planta baja, que estaba utilizando, vamos a verlo de la siguiente forma, que creo que será más explicativo. Planta baja, o el plano futuro de planta baja, que ya he llamado así, aquí aparece planta baja, está utilizando el máster con el alto de un A1, pero con un ancho de 2 metros. Si yo cambiase aquí, le diría que es una 0, cambiaría de forma automática y ahora estaría utilizando esa hoja, o esta otra, o esta otra. Vemos cómo cambia dependiendo de las necesidades que yo insertase en nuestro dibujo. Todavía no lo he insertado. Vamos a ver cuáles son sus características para utilizarlo. Pero además vemos que por utilizar aquí lo estamos viendo, aparece A02 y no aparece escala y aparece nombre planta baja. Aparece nombre planta baja porque el autotexto que tiene insertado estipula que aparezca el nombre, por eso ahora aquí aparece planta baja cotas y de igual forma aparece el A02 cuando el máster está utilizando otro tipo de texto.
Este tipo de texto no es otra cosa que a la hora de insertar un texto no escribimos ese texto como tal, sino que utilizamos ese autotexto para recoger la información del proyecto, como estamos diciendo, el cliente, la empresa, aquí aparecería el nombre de la empresa o el arquitecto, quien está haciendo el proyecto, y si hablamos del plano, pues hablaríamos de el número de planos o el número del propio plano o el nombre del plano, que es lo que se está utilizando en la parte superior. Como vemos, nombre de plano no insertaría continuamente nombre de plano, sino el propio plano en el cual se estuviese utilizando este máster. Bien, nosotros vamos a cancelar, ya lo tenemos insertados y lo que hacemos a continuación es ver cómo insertamos las vistas. Pues tan sencillo como irnos a la vista que queremos dentro del mapa de vistas y arrastrarla al plano. La voy a insertar fuera para ver cómo se actualiza y también para ver cómo posteriormente la podemos colocar. Vemos cómo esta aparece actualizada en el momento en que nosotros estamos de nuestro proyecto, con lo cual si estuviésemos en un momento de básico o de ejecución, ahí vemos cómo es estrictamente que nosotros los elementos que nosotros hemos insertado, ya aparecen tramas y demás, pero 1.45 por 2.80 con las cotas que nosotros pusimos, estrictamente lo que hemos ido haciendo. Bien, pues aquí aparece una representación de la vista con el zoom que habíamos guardado, pero nosotros queremos que el marco sea tan grande como la propia vista. Ahí vemos cómo se redimensiona al área de los elementos insertados y ahora voy a insertarlo o a colocarlo en el punto donde me interesa que esté. No tengo claro dónde se va a insertar, voy a colocarlo aquí a sentimiento más o menos, pero voy a apartarlo un poco para que sea más evidente lo que quiero hacer. Yo decía que trazado virtual podía mostrar cualquier vista en cualquier otra vista. Bueno, pues hasta los planos pueden ser utilizados así, es decir, la planta sótano, que es este plano de planta sótano que aquí estamos viendo, lo voy a utilizar como referencia. Le voy a decir que se muestre como trazado de referencia y ahí lo estamos viendo, utilizarlo. Es decir, ahora selecciono mi vista y la quiero mover desde este punto hasta este punto. ¿Para qué? Para que incluso los planos coincidan unos con otros los elementos. Están colocados exactamente en el mismo lugar. Ya no tengo que ver el trazado de referencia, con lo cual lo deshabilito y tengo perfectamente insertada mi planta. Por supuesto, si quisiera traer cualquier otra vista, lo mismo. Arrastraría, aquí ya vemos que antes no había nada, ya aparece planta baja arquitectura. Decía que si quisiera traer cualquier otra vista, haría exactamente lo mismo. Me iría a buscar la vista que yo necesitase. Pues por ejemplo, el alzado que hemos utilizado para trazar y referenciar. Pues vamos a utilizarlo también, alzado oeste. Lo traigo aquí, lo arrastro y tengo dos opciones. O lo que hago es hacer más pequeño de escala nuestros elementos o hacer que aquí lo estamos viendo, pues vamos a seleccionarlo diciendo que se encaje el marco a dibujo. Decía que, ahí lo vemos, no me cabe, o hago más pequeño mis vistas para que estén a otra escala, que estaban grafiadas a 1:100. Vamos no obstante, a alinear los elementos, es decir, vemos cómo puedo arrastrar hacia la derecha hasta hasta que este sería el punto que coincidiría, lo tengo perfectamente alineado y no voy a hacerlo más pequeño. Lo que voy a hacer es utilizar para este plano, para planta baja cotas, el máster A0 de 2 metros. Ahí lo estamos viendo como de pronto aparece otro máster que en este caso es más alto y que yo voy a utilizar para meter dos vistas. Vemos cómo aparece planta baja arquitectura y alzado oeste, componiendo muy fácilmente cualquier tipo de plano y sabiendo que se va a ir actualizando con nuestro modelo. De igual forma, vamos a componer otro plano más, diciéndole que
necesitamos utilizar no este máster, sino un máster con tabla. Los máster con tabla me permiten hacer una distribución de matriz de tantos elementos por tantos elementos en vertical y en horizontal, y además me permitirá de esta manera arrastrar elementos a mi plano y que estos, por supuesto, se actualicen, pero que se coloquen de forma automática. Aquí vemos cómo se han actualizado y se han insertado, y si la escala a las cuales yo los guardé no es la correcta, tranquilamente puedo modificársela, utilizando algunas de las que vienen establecidas o eligiendo la que yo determine de forma propia. Además, por supuesto, podemos definir ahora de cada una de las vistas insertadas cuál es su grosor, su color, su espesor. Todo lo que nosotros necesitemos podemos hacerlo posteriormente modificando los elementos insertados en cada plano. Aquí vemos cómo estos se actualizan. También importante saber que el marco que acompaña a nuestra vista se puede imprimir o no, o se puede visualizar o no. Si nosotros nos hace daño a la vista que aquí monte ese elemento, podríamos bien moverlo los dos a la vez, como estamos haciendo, o decirle que no se visualicen. Para trabajar es más fácil que ahí estén los marcos visualizados, pero en cualquier caso le podemos decir que las vistas no muestren los marcos de dibujo, y así nos haremos una idea de cómo va a quedar nuestro plano totalmente. Bien, pues de esta forma podemos componer planos. Ahora vamos a, por medio del organizador, vamos a ver cómo publicamos. Publicar, como decía anteriormente, es guardar, imprimir o plotear o incluso enviar por internet de forma colectiva. Esto es el navegador, mapa de proyecto, mapa de vistas, libro de planos y publicador. Aquí tenemos el mapa de vistas, el libro de planos y el publicador. Vamos a conformar una nueva composición de planos. Vamos a borrar todos los que hay actualmente, los borramos así, para configurar el nuestro. ¿Cómo? Pues simplemente eligiendo de esta parte lo que nosotros queramos. Podríamos traer vistas, lo que vamos a hacer ahora son planos. Pues simplemente arrastramos nuestros planos, el conjunto de ellos, que a la vez están configurados por planos. Podríamos también crear nuevas carpetas donde podríamos decirle que son alzados, por ejemplo, y colocarlas dentro de estos. Vemos que dentro de planos están alzados, y los alzados, pues ya que hemos hecho alzados interiores, colocar los alzados interiores dentro de, para generar algunos de ellos, y vamos a quedarnos con solamente con algunos planos. No vamos a generar todos ahora a formato PDF. Sabiendo que no solo vamos a hacer un formato, es decir, podemos guardar a formato PDF o DWG o DWF o DXF, lo que a nosotros nos interese. Pero no solamente uno por uno, es decir, este quiero que sea un DWG, este quiero que sea un DGN, este quiero que sea un WF. Pero no solo eso, puedo repetir alguno de ellos, es decir, esta planta tercera quiero que se repita, y lo vemos como puedo decirle que esté duplicada. Pues la duplicamos, la planta tercera, la colocamos aquí y le decimos, esta quiero que sea un formato DWF, con lo cual tenemos que va a ser la planta tercera, va a ser guardada como PDF y también como DWF de una sola orden. Bien, decía que lo que a nosotros nos interesa ahora es guardar PDFs. Pues le vamos a decir que todo el proyecto de edificio de oficinas se guarde en formato PDF y que combine todos ellos en un solo archivo. Pero vamos a quedarnos con los que estrictamente nosotros queremos, que hemos ido creando. Es decir, voy a seleccionar ahora todos los planos y voy a deshacerme de la planta baja cotas que hemos generado y de, por ejemplo, el render de boceto. Con 3 planos que creemos nos va a permitir mostrar esto que queremos hacer. Lo que hacemos es borrar el resto y nos quedamos con los alzados
interiores dentro de la carpeta alzados y la planta baja y los renders de boceto, que lo vamos a guardar. Como decía, en propiedades de publicación me permite elegir qué quiero hacer: guardar los documentos, imprimirlos, plotearlos o enviarlos por internet. Nosotros lo que vamos a hacer es guardar los documentos. Todos los documentos en la misma carpeta, examinar dónde vamos a colocarlos. Ahora nos bastará colocarlos dentro del escritorio. Vamos a crear una carpeta que se llame AC12. Y en esa ruta es donde se van a crear mis elementos. Le decimos OK. Y ahora tenemos también más alternativas. Si picamos en edificio de oficinas, veremos cómo me permite publicar todo el conjunto, los elementos estrictamente seleccionados. Podríamos seleccionar uno u otro documento, o todos los conjuntos que aquí hubiese, porque podemos ir generando jerarquías de elementos, pues planos de obra, planos de visado, planos de básico, planos para el estructurista, lo que nosotros quisiéramos. Nosotros vamos a decirle que queremos publicar el conjunto, efectivamente. Ya vemos cómo va a guardar solamente 3 planos en un solo documento, como digo. Cada vez que publiquemos, Archicad va a actualizar todo el proyecto. Muy importante para que no quede ninguna información desactualizada. Ya ha acabado. Y ahora, para terminar, vamos a ver el resultado de estos PDFs. Ya estamos dentro del escritorio. Y dentro del escritorio la carpeta AC12, donde aparece efectivamente un PDF que se llama Edificio de Oficinas de Microsoft. Aquí estamos viendo ya el plano planta baja que hemos generado, donde pusimos también el alzado, donde aparecen efectivamente nuestro sello y nuestro membrete como aparecía en la plantilla o en el máster. Y muy importante también, los marcadores tal y como efectivamente tienen que visualizarse, o lo hemos creado nosotros en nuestro navegador. Esto es muy importante de cara a cualquier visado telemático, en cuanto que habrá que hacerlo con una jerarquía que nos establezca el propio colegio. Pero cuando nosotros hacemos clic en render de boceto, aparece los bocetos o los renders de boceto que tengamos guardados, y si hablamos dentro de la carpeta alzados, que como ahí vemos, aparece el plano de alzados que hemos ido creando, donde aparece la escala de los elementos. Habíamos dicho que a 1.30, 1.30, cómo se llama alzados interiores. Habíamos dicho que planta baja cotas se llama planta baja cotas. Pues aquí nos podremos acercar diciendo que hagamos una ampliación con un marco. Así nos acercaremos para ver que efectivamente el nombre del proyecto es planta baja cotas, tal y como nosotros habíamos hecho o habíamos indicado. De igual forma, si nos acercamos al área donde habíamos hecho alguna mención especial, pues este área, por ejemplo, muy importante, donde habíamos puesto una sola cota y habíamos puesto que nuestras puertas medían 1,45 y ahí se grafían perfectamente. Bueno, estas son algunas de las características de Archicad. Por supuesto, Archicad tiene muchas más herramientas que aquí no hemos visto, pero que les invitamos a ver a través de la descarga del propio programa desde la página web archicad.es. Tendrán disponibilidad de bajarse una versión de 30 días totalmente operativa, e incluso el uso de guías interactivas que le permitirán hacer este u otros proyectos, para demostrar que cualquier profesional puede hacer un uso fácil de esta herramienta. Gracias.